Buenas noches, amados hermanos, amigos y amigas que escuchan la palabra de Dios. En esta noche les deseo las marcas bendiciones de nuestro Dios, que el Señor los levante, los prospere, bendiga sus hogares, sus trabajos, su entrada, su salida. Las marcas bendiciones de Dios para cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, amigas, pues que nos siguen para escuchar la palabra del Señor. Les invito a leer en el Evangelio según San Marcos, vamos al capítulo 14 de según San Marcos, los versículos del 26 al 31. San Marcos, capítulo 14 del 26 al 31 dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amado Dios, gracias te damos, Padre bueno, misericordioso. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes, Señor. Cuánto te fallamos, pero tú allí estás perdonando cuando hay arrepentimiento genuino. Oh bendito Dios, eres un Dios misericordioso, bueno. Eres un Dios de amor, de perdón, de juicio. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, sabiendo que somos imperfectos. Nuestra carne es débil, pero allí estás tú para perdonarnos, Señor. Como perdonaste, como restauraste a Pedro. Oh bendito Dios, gracias. Engrandecido sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, amado Dios. Tu bendición a cada hogar donde llegue esta palabra, mi Dios. Si hay enfermo, levántalo, Señor. Si hay necesidades económicas, financieras, problemas familiares, Señor, tú soluciónalos. Oh Dios, tú eres bueno y misericordioso y tú siempre estás listo para ayudarnos y bendecirnos. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo, te lo agradecemos. Amén y amén. Muy hermanos, en esta noche quiero hablarles sobre el fracaso de Pedro. Pedro, hermanos, negó pues a su Señor. Probablemente, hermanos, la negación de Pedro fue una sorpresa para él mismo, porque él no pensaba, porque era leal, la amaba a Cristo. Pero, hermanos, a veces no podemos estar seguros, porque, como decía, nuestra carne es débil, hermanos, y muchas veces fracasamos. Cuando el Señor, hermano, salía pues de haber cenado con sus discípulos, habían cantado el himno, dice, probablemente en la Pascua cantaban, hermano, el Salmo 115 al 118 de Jalé, ese salmo, esos salmos, y hermanos, habían cantado el himno, se dirigía el Señor a Getsemaní. Y luego salió de Getsemaní, es cuando ya, hermanos, la turba lo toma prisionero, lo lleva. Bueno, entonces allí, hermanos, el Señor siempre hasta el último con sus discípulos y les dice pues que esta noche se van a escandalizar porque escrito está: herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, hermanos, Pedro le dijo: aunque todos escandalicen, yo no.
Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Hermanos, pues vemos la orgullosa jactancia de Pedro. El lenguaje moderno sería como que le dijera, sé que otros te fracasarán, pero puedes depender de mí. Qué orgullo, ¿verdad? Pero el Señor le dice que antes que cante el gallo, 2 veces Él le negará 3. Pero Él mostró más vehemencia, aunque sea, pues, ¿qué le dice? Mas Él, con mayor vehemencia, insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Pero, hermanos, esta vehemencia que demuestra, pues, bajo el impulso del momento, el apóstol, dejó, hermanos, que quizá, hermanos, él era sincero, pero con esa vehemencia que él había hablado, sin pensar, hermanos, lo que decía, porque todavía no había llegado el momento, él no sabía cómo iba a ser esta situación. Y así, hermanos, nosotros muchas veces también queremos depender de nosotros mismos, nos olvidamos que tenemos que tener una dependencia plena de Dios, pero nos olvidamos y que dependemos de nuestra propia fortaleza para darnos la victoria. Por ejemplo, hermanos, el rey Saúl no pudo esperar a Samuel, que era el que tenía que venir a ofrecer los sacrificios, y él, hermanos, entonces, pues, usurpó las funciones sacerdotales de Samuel. Otro personaje que podemos recordar también, Sansón. Sansón, hermanos, se olvidó que la fuerza que él tenía era de él. No se acordó que era de Dios que le fortalecía. Era el poder de Dios que cuando él hacía algo extraordinario, era el poder de Dios, hermanos. Pero él dijo, bueno, saldré como otras veces de esta. ¿Y qué pasó, hermanos? No pude escapar. Pero estos hombres, pues, hermanos, igual que muchos otros, descubrieron que la senda de la confianza en sí mismo, hermanos, conduce al fracaso, al desastre, a la derrota. Cuando el Señor le dice a Pedro una advertencia, le dice, antes que antes me negarás 2 veces, me negarás 3. Yo creo que él, hermanos, se hubiera puesto a orar. El Señor fue a Getsemaní y bueno, ellos se durmieron. Pero si él hubiera dicho, hubiera pensado, y si me equivoco, y si no voy a cumplir lo que estoy hablando. O sea, no pensó. Era tan vehemente, hermano, tan impulsivo, que no pensó en la respuesta que estaba dando. Yo pienso porque él sabía cómo buscaba al Señor para matarlo, para crucificarlo. Bueno, él sabía, hermanos. Sin embargo, él pone su confianza en sí mismo, en su fortaleza. Recordemos, hermanos, también que cuando ya la turba sale y lo apresan al Señor, él saca su espada y le corta la oreja a Marco. Hasta ahí todavía es fuerte, pero después ya, hermanos, vamos a ver su fracaso.
Y pues una negativa ignominiosa de Pedro, hermanos. Todos después que hicieron la declaración, que ninguno, pero era una declaración jactanciosa, hermanos, porque todos desaparecieron. Pero él se quedó. Entonces, hermanos, dice que Pedro siguió de lejos al Señor, a la gente, a la turba que lo llevaba. Pero Pedro no se dio cuenta que eso era peligroso, mezclarse con los enemigos de Cristo. Al estar con ellos, hermanos, él se coloca a sí mismo en medio de la tentación. Él no podía haber seguido al Señor de lejos, pero él lo siguió y escuchó, dice que, bueno, se puso en el fuego, hacía frío, pero no se identificó como cristiano, como seguidor de Jesús. Porque si él se hubiera identificado, tal vez, hermanos, no hubiera ocurrido lo que ocurrió posterior. Entonces vemos, hermanos, cómo muchos de nosotros también, la vehemencia, somos tan impulsivos y no pensamos, no analizamos los hechos para poder también, hermanos, actuar bien, sobre todo, hermanos, no tener la autoconfianza que demostró Pedro, sino, hermanos, depender de Dios. Depender de Dios. Nosotros solo no podemos hacer nada, hermanos, porque nuestra carne es débil. Él entra, hermanos, y está allí cerca al fuego, calentándose, y ahí entra una esclava y le dice, tú eres los que andabas con él. Él dice, no, se niega. Llega otra, y igualmente, hermanos, y le dice. Entonces, a estas alturas ya canta el gallo. Y después, hermanos, viene uno de, ya no eran mujeres, viene uno de los que trabajaban, servían ahí al sumo sacerdote que estaba en el patio, y le dice, sí, tú eres Galileo, tu acento es Galileo, y ahí vienen los demás y todos lo señalan como Galileo. ¿Y él qué hace? Él, en vez de admitir, bueno, pues si él había dicho que hasta la muerte lo iba a seguir, no lo iba a negar, él empieza, dice, pues a negarse más. Ya negó la primera vez, la segunda vez, la tercera, empieza a negar y aún a maldecir. Hermanos, no pensemos que Pedro haya hablado palabras incorrectas, que haya hecho, que su lenguaje haya sido obsceno, que no, en eso no. Lo que Pedro quizá lo que dijo es que yo pues juro que no lo conozco y que si miento que Dios me castigue. Algo así es lo que él decía. Pero no pensemos nunca cuando habla de maldición y de esas cosas, pues que él sale de su conducta normal, porque ya él era un seguidor del Señor, había estado 3 años o 3 años y medio con el Señor. Así que ya él era diferente. Entonces, hermanos, como les decía, a estas alturas, el gallo cantó la segunda vez. Pero ya él lo había negado 3 veces. Se cumple la profecía que le había dado el Señor Jesús. Y cuando él se da cuenta, recién se da cuenta, hermanos, que se cumple lo que había dicho, recordó seguramente lo que él había contestado, pero ya era tarde. Es tan importante, hermanos, que nosotros
tengamos siempre, no ser tan vehemente, tan impulsivo, sino también pensar, Señor, estoy haciendo bien, dame la sabiduría necesaria para hacer las cosas. Dice que, hermanos, en el Talmud estaba escrito que cuando el gallo cantaba, dice que la gente daba una bendición cuando escuchaban al gallo cantar, porque dice que a los judíos les gustaba mucho la pelea de gallo, a los romanos, y bueno, los judíos también les gustaban las peleas de gallo, entonces había muchos gallos que cantaban. Entonces, hermanos, dice que, como les repito, en el Talmud estaba escrito y decía pues que cuando el gallo cantaba, ellos daban una pequeña bendición diciendo: alabado seas, oh Dios, Señor del universo, que das entendimiento al gallo para que distinga entre el día y la noche. Miren, hermanos, qué bendición que los judíos hacían cuando el gallo cantaba. Y esto, hermanos, a pesar de que seguramente Pedro cuántas veces lo habrá repetido, sin embargo, no se dio cuenta, hermanos, cómo Dios le ha dado entendimiento al gallo para distinguir entre el día y la noche. O sea, para un ejemplo para nosotros, para discernir, hermanos, nuestros actos, lo que debemos hacer, las decisiones que tenemos que tomar. Pero él pues se olvidó todas estas cosas y quería pues, hermanos, seguir, él tenía ya un plan definido y él despliega su confianza en sí mismo, pero, hermanos, no, él confió en su propia fortaleza. ¿Y qué le pasó? No le pidió, hermano, no le pidió al Señor: Señor, ayúdame, que no se cumpla lo que estás diciendo. Pero ya Dios, el Señor, hermano, que nos conoce, el Señor que nos conoce, Él sabe. Él había visto, hermano, Él lo llamó a Pedro para que sea del grupo íntimo, pero Él veía lo que había todavía en el corazón de Pedro. Él veía el corazón. Había muchas cosas. Si era un hombre impulsivo, vehemente, que siempre estaba, hermano, ustedes recordemos cuando el Señor pregunta: ¿quién dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él llega, hermano, a las alturas más altas de la fe para decir que Él es el Cristo. Pero cuando lo niega, llega, hermanos, a las profundidades del abismo de la vergüenza, porque él lo niega, hermanos. Él lo niega a Cristo, a su Maestro, que él amaba, era sincero, pero él estaba dependiendo de él mismo. Y eso no es bueno, hermanos, que dependamos de nosotros mismos. Y así, en su propia fortaleza, el Señor Jesús mismo, Él dijo, hermanos, que a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, no podemos, pues, hermanos, depender de nosotros mismos, ser impulsivos y sin pensar, tomar decisiones que más tarde nos pueden, hermanos, llevar pues a tomar a la equivocación, a la derrota. ¿Qué pasó, hermanos? Vamos a ver las debilidades de Pedro. La autoconfianza, o sea, desplegar confianza en sí mismo. No es bueno, hermanos. Porque él hace la promesa de que aunque sea pues con la muerte, ¿no?
Entonces, la confianza en sí mismo lo colocó en una situación, hermanos, de desventaja. De manera que se convierte, pues, hermanos, una fácil presa para el enemigo. Él no debiera haberse juntado, hermanos, con los enemigos de Cristo sin identificarse. Por eso en el Salmo 1, hermanos, que dice que, vamos a ver, el Salmo 1, habla, hermanos, de que bienaventurado el que no se ha sentado en silla, a ver, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, es tan importante, este salmo es tan hermoso, hermanos, si lo analizamos y vemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él estaba, hermanos, con los enemigos de su Señor. Por eso es que el diablo lo tentó. Por eso es que él pudo llegar a esta situación. Si él se hubiera identificado, no le hubiera pasado eso, hermanos. Después, otra debilidad que la vehemencia, hermanos, que él tenía, eso le ayudó pues a que él sea dirigente, él siempre tomaba la iniciativa, él siempre, él era el representante del grupo de los apóstoles, por su misma forma de ser, por su carácter. Entonces es por eso, hermanos, de que también su carácter es lo que también le ayuda, hermanos, a su fracaso. Ahora, otra debilidad de Pedro fue, hermanos, seguir a Jesús de lejos. No podemos seguir a Jesús de lejos, hermanos. Él siguió de lejos, de lejos. No se identificó, no lo identificaron porque había tanta gente, y ahí en el grupo de gente le entra a la casa del sumo sacerdote, a su palacio, y bueno, entra ya, hermanos, a donde está la gente que servía al sumo sacerdote, y ahí estaba ya el Sanedrín, bueno, para hacer el juicio al Señor. No podemos seguir de lejos a Cristo, tenemos que seguirlo completamente, hermanos. No de lejos, no un día sí, otro día no decir, sí, yo voy a la iglesia, pero no puedo, por mis estudios, por mi trabajo, por bueno y por X cosas siempre. Estamos siguiéndolo de lejos, hermanos. Eso no quiere Dios. Dios quiere que le entreguemos nuestro tiempo, que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos todo, hermanos. Que sea una entrega completa de nuestra vida. Porque Él, hermanos, Él está en las 24 horas del día, de la noche, está, hermanos, listo para ayudarnos, para bendecirnos, para socorrernos. Él está listo, hermanos, siempre que acudamos al trono de la gracia. Él va a escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestro clamor, lo que pidamos. Él está presto para ayudarnos, nos bendice, nos da la vida cada día, nos viste, nos alimenta, nos cuida, nos prospera. Si estamos tristes, nos levanta. Y así, hermanos, si estamos enfermos, nos sana si tenemos fe. Y así vemos todo lo que hace el Señor. Pero no podemos seguirle de lejos, aleluya, tenemos que seguirle completamente, que conozcan, que podamos dar testimonio, que amamos a Cristo, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él nos salvó, que Él nos dio una nueva vestidura, que Él perdonó nuestros pecados y que lo hemos recibido como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida. Cuando hemos creído en Él, hemos creído en su sacrificio y nos hemos arrepentido
de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores. Mucha gente, hermano, usted le dice, pero tiene que arrepentir sus pecados. Yo no tengo pecados, yo no me tengo que arrepentir, no tengo necesidad de arrepentirme. Pero no es así, hermanos. Hay que tener arrepentimiento de pecados y luego pues recibir a Cristo como nuestro Salvador. Muy bien, hermanos, el tiempo como siempre se me va. Dice que cuando el Señor sale, lo mira a Pedro, se encuentra sus ojos, hermanos. ¿Cómo se sentiría Pedro? Ya estaba que lloraba, ya estaba amargamente llorando. Y el Señor lo mira, hermanos. ¿Con qué amor lo miraría el Señor? ¿Con qué amor? Y se encontraron, hermanos, los ojos de Pedro con los ojos del Señor. ¿Y eso qué nos indica? Que el Señor siempre nos ve, hermanos queridos. El Señor siempre nos ve. Aunque nadie nos vea, el Señor conoce, hermanos, nuestras debilidades, conoce nuestros defectos, todo. Él conoce mejor que nosotros mismos. A veces no nos conocemos. Pedro hasta allí no se conocía. Él creía, él tenía pues esa confianza en sí mismo, ¿no? Yo no te voy para nada. Yo, más, le dice, más él con mayor vehemencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Entonces, hermanos, vemos esa autosuficiencia, esa autoconfianza que tenía Pedro. Es negativo. Pero pasaron, hermanos, el tiempo cuando Pedro ya aprendió su lección. Recordemos que el Señor, hermanos, lo restaura, le da, hermanos, un lugar en el ministerio importante. Y él cuando escribe, hermanos, su libro, Pedro, él, hermanos, cuando, vamos acá, dice en el capítulo 5, hermanos, de Primera de Pedro, vamos a leer la segunda, bueno, igual la segunda parte del 5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad delante sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistió firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que, bueno. Entonces, hermanos, vemos cómo ya Pedro, cómo cambia, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Él aprendió a humillarse bajo la mano de Dios. Él aprendió, hermanos, a aconsejar, porque él había pasado, él lo había vivido. Y por eso nosotros tenemos que vivir, hermanos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Dios, hermanos, es el que nos ayuda, nos bendice, el que nos ayuda, hermanos, para que nosotros en la tentación, el diablo está allí como león rugiente, y echemos pues toda, dice, nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado, Él nos conoce, Él nos conoce por nuestro nombre, Él sabe, hermanos, cómo somos, nuestras debilidades, y Él nos ayuda para que podamos cambiar, para que podamos mejorar, para que podamos ser cristianos que no le sigamos de lejos, sino que le sigamos de cerca, tomados de su mano, viviendo vidas consagradas, vidas santas, amándole con todo el corazón y no para nada negarle. Si es que tenemos, hermanos, que
hay persecución, pues seamos valientes y no negar que amamos a Cristo, que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros y que Él nos ama y tiene cuidado de nosotros. Hermanos, que este pequeño mensaje sobre el fracaso de Pedro, pues sea un tiempo de reflexión para que no nos ocurra lo mismo. Nunca neguemos a nuestro Salvador, que dio la vida por nosotros y que nos ama, nos cuida, nos prospera y siempre está presto para ayudarnos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.